Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya con 13 grados 6 décimas de temperatura en Buenos Aires, miércoles y momento de Humanos con Recursos por Millennium hoy. ¿Cómo te va, Matías? Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, de nuevo, como dijiste, todos los miércoles en nuestro espacio de recursos humanos, también conversando sobre el mercado laboral. Hoy vamos a volver a algunas de las etapas críticas de ese proceso. También vamos a tener nuestra búsqueda de la semana y también podemos actualizar cuáles son nuestras fuentes de contacto, ¿no? Múltiples vías de contacto, estamos conectados. Por supuesto, siempre humanosconrecursos@guidinirodil.com es el correo, allí pueden escribir, allí estén atentos al momento de la búsqueda, pero atención que también hay una página en Facebook que se llama Humanos con Recursos. Pueden buscar allí y convertirse en, cliquear en ese muro de Humanos con Recursos en Facebook. Y si no, a los tuiteros, por supuesto también, @guidinirodil, allí en Twitter también podemos tener un contacto a través de los 140 caracteres. Correcto, y como te decía, volvemos a el proceso de búsqueda laboral, uno de los instancias que más nos consultan, y dentro de ese proceso una de las etapas, como decía ya, uno de los pasos críticos, que es la entrevista laboral. Y para eso, como todos los miércoles, nos acompaña un entrevistado, un invitado acá a los estudios de Millennium, que es Leonardo Regueiro. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Un placer estar con todos ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, Leonardo fue durante mucho tiempo gerente de recursos humanos de Thomson Reuters, ¿no? Exactamente, trabajamos varios años ahí. Bien, y tiene amplia experiencia en lo que es recursos humanos, y por eso nos pareció un invitado más que pertinente para que nos ayude en esto del proceso de búsqueda laboral. Entonces, conversando un poquito con Leonardo antes, decía, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué tips podés tirar inicialmente? Bien, a ver, cuando me comentaste el tema de cómo tener una entrevista laboral exitosa, lo primero que se me ocurrió fue el inicio. Para tener una buena entrevista laboral, lo principal es tener un currículum. Algo que a veces pasa, desapercibido, ¿no? La gente dice, se olvida y dice el currículum, no. Totalmente, y de hecho muchas veces la gente confunde el objetivo del currículum, ¿sí? Confunden el hecho de, hago mi currículum para conseguir un trabajo, y en realidad uno hace un currículum para conseguir una entrevista de trabajo. Ah, mirá. Hice un silencio. Esa es una aclaración muy importante, y bueno, vamos a ir piloteando con Leonardo, pero digo, uno a veces quiere poner todo en el currículum. Exactamente, y bueno, no es raro. Ahora vamos a tocar unos tips de qué cositas tiene que tener un currículum, ¿sí? Pero en principio, ¿cuán largo tiene que ser un currículum? Ha pasado y he recibido currículum que tienen 10, 15 hojas. Entonces, cuando uno recibe esa especie de preámbulo... no llego ni a la cuarta. Y no llego ni a la segunda, yo diría, porque un selector tiene muy poco tiempo para hacer lo que se conoce como pre-screening de currículum, ¿sí? Y ver cuáles son los currículums que se amoldan a la búsqueda que tiene. Entonces, en esos 2-3 minutos yo tengo que lograr plasmar mi historia laboral en a lo sumo 2 carillas, que digan lo suficiente como para que le llame la atención al que está buscando un puesto de trabajo. Bien, entonces decías, pequeños tips que tiene que tener el currículum. Bien, tiene que tener en principio mis datos personales y una forma de contactarme, ¿sí? No es raro encontrar un currículum fantástico que tiene hasta la dirección de la persona, pero no tiene ni un teléfono ni una dirección de mail. Un olvido imperdonable. Un olvido imperdonable, porque a menos que me vengan a buscar a mi casa, y difícilmente me vengan a buscar a mi casa, si no tengo cómo contactarlo, mismo si pongo teléfonos, aparte de mis teléfonos de familiares, pero no le aviso a mi familiar que está su teléfono como posible contacto. Entonces ahí me pierdo la posibilidad de que me busquen. ¿Qué tiene que tener en términos generales? Bueno, los datos personales míos, forma de contactarme, un objetivo laboral, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo en mi carrera? Y describir toda la experiencia profesional que haya tenido en distintas empresas, empezando por la última en la cual trabajé hasta la primera en la cual estuve. ¿Y qué tiene que tener? ¿Una extensísima definición de lo que hice en cada uno de los trabajos? No, una breve y muy concisa y puntual descripción de lo que hice en cada trabajo. Recuerda que tiene que entrar en una carilla, máximo 2 carillas, ¿sí? Después, aparte de poner estas partes que estuve trabajando en los distintos lugares, tengo que poner los estudios que tuve, de grado, de posgrado, secundario, lo que fuere, y referentes
que puedan dar referencias sobre los distintos Bien, lugares donde yo perfecto. trabajé. Ajá. Bien, ahí estamos con el currículum. Ahí estamos con el currículum. Entonces, una vez que ya tengo el currículum, ¿a dónde voy a buscar empleo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo que ir a buscar empleo? En principio, consultoras, ¿sí? Y de las consultoras siempre tenemos que tratar de buscar las consultoras como Vidini, con renombre, que tienen muchas búsquedas y que no solamente nos van a posibilitar estas entrevistas de trabajo, sino que también nos van a guiar en los distintos trabajos a donde nos conviene ir, por qué sí, por qué no. Después también hay un montón de buscadores, hay hasta buscadores de buscadores, Mira. ¿sí? Que son sitios que tienen todas las búsquedas que hay, independientemente que sean de consultora o de otros buscadores, y te van redireccionando para que vos puedas postularte. Una vez que te postulaste, ahí es donde empieza el trabajo del candidato en la preparación de todo lo que tiene que preparar para ir a una entrevista laboral. Ahí llegamos a la entrevista laboral. Ahí llegamos a la entrevista laboral. Pero antes de el contacto, digamos, personal, hay una instancia previa que a veces pasa de vuelta, se soslaya, como si fuera un trámite administrativo burocrático, y no es así. Exactamente. Y bueno, tiene que ver con cuándo me llaman. Claro, el ¿sí? contacto. Con el contacto. Cuando me llaman, ¿qué tengo que tener? En principio tengo que tener una muy buena predisposición, ¿sí? Y demostrar mi disponibilidad. Léase, si me llaman, yo no tengo que hacer que el que me está llamando acomode su agenda a lo que a mí me conviene. Yo tengo que hacer lo imposible para acomodar mi agenda y mostrarme disponible para el rato que tengan para entrevistarme, porque está buscando trabajo soy yo, no es el que me lo está ofreciendo. Correcto. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Después, prestar atención de dónde me están llamando. Porque cuando uno busca trabajo, lo más probable es que mande currículums a muchas búsquedas. ¿Sí? Entonces no es raro que uno llegue a una entrevista sin tener la menor idea, claro, sin tener idea de a qué puesto estoy postulando. Entonces es muy importante saber a qué puesto estoy postulando. Y aparte, ¿quién me llamó? ¿Y quién me llamó? ¿Por qué? Porque si bien hay muchos casos en los cuales las empresas prefieren mantener el anonimato, ¿por qué? Porque van a reemplazar una posición que actualmente está ocupada, o porque simplemente por política interna de la empresa no quieren dar el nombre, pero es muy frecuente que sí digan cuál es. Entonces, una parte muy importante que después vamos a tocar un poquito más adelante tiene que ver con averiguar de la empresa a la cual me están llamando. ¿Cómo? Me meto en un buscador, me meto en el sitio de la empresa y averiguo lo más posible, porque es muy importante ir a una entrevista demostrando el interés real por la posición a la cual estoy aplicando. Sí, y eso que decía también Leonardo respecto a quién me llama, ¿no? Muchas veces nos pasa que el candidato nos devuelve un llamado o se aproxima a la consultora y dice, tengo una entrevista con... y empieza a tirar 2 o 3 nombres. Claro. No me acuerdo, Lucila, bueno... Y eso me parece que no habla tan bien, o por lo pronto, del interés, de la atención que uno tiene. Exactamente. Y muchas veces sucede que, como en el caso nuestro, bueno, en las compañías se trabajan con muchas búsquedas, entonces es difícil a veces uno identificar quién fue el que llamó. Claro. Sobre todo cuando es un primer contacto telefónico. Entonces, Claro. al no tener claro el nombre... No necesariamente el que llama va a ser el que sea mi interlocutor en la entrevista, ¿no? Totalmente. Muchas Con lo veces cual no. lo que cabe la pregunta, ¿y con quién voy a encontrarme? Exactamente. Y esto es importante para lo que hablamos también de cuando ponemos el teléfono de algún conocido, alertar a ese conocido de Claro, estos datos. para que haga una recepción certera. Exactamente. Y muchas veces pasa que te llamaron de tal empresa. ¿Y a dónde tengo que llamar? No me dejaron ningún teléfono. Entonces Claro. uno se vuelve loco porque se desespera. Si está buscando trabajo, se desespera porque no consiguió Perdí la y posibilidad. perdí la No, posibilidad. le dije que llame de vuelta. Claro, bueno, le dije Por que ya favor, de vuelta vuelvan a es muy llamar que habitual. no se encuentra. Claro, y lo que la cruda realidad es que corto y llamaré al próximo candidato siga en la que lista. tengo identificado. Y si esa Claro. persona me atiende y aplica bien, bueno, la otra persona habrá perdido una Habrá posibilidad perdido la simplemente posibilidad. porque quien atendió el teléfono, tal vez un hermano menor, me imagino ahora que está jugando tal vez con la computadora y Totalmente. le están interrumpiendo, dice, ahora no me llamen. Pero bueno, pasa muchas veces. Pasa muchas Claro. veces y bueno, ahí ya tenemos que entrar en la parte de la suerte. Debo tener la suerte de que fuesen pocos los candidatos para que me vuelvan a llamar. Exactamente. Pero no siempre pasa. Entonces tenemos que estar bien alerta con estas cositas. Bien. ¿Qué más con respecto a la parte previa de la entrevista? Bien, a la parte previa de la entrevista. Antes siquiera de tocar el temita de cuándo tenemos que concurrir, si 1 hora antes, si 5 minutos antes, 2 minutos después, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es aprenderme detalladamente mi currículum. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No improvisar en el momento que voy a la entrevista. Porque es tremendamente frecuente ver gente que se está acordando de lo que hizo cuando está en la entrevista. Claro. Y en la entrevista cuando uno se tiene que demostrar. ¿Sí? Es como ir a jugar un partido sin haber entrenado. Entonces justo ahí donde tengo que correr no me da el aire para correr. Bueno, en la entrevista tengo que practicar, ¿sí? Me tengo que entrenar. ¿Cómo me entreno? En principio aprendiendo mi currículum.
aprendiendo las empresas en las que estuve, recordando ejemplos, cómo solucioné tal tema, de qué manera lo hice, por qué lo hice así, lo podría haber hecho mejor, tener ejemplos, ¿sí? De cada uno de los puntos en los cuales estuve. Y ni que hablar cuando empiezan las inconsistencias, ¿no? Uno lee el currículum y dice, bueno, Leonardo, vos trabajaste desde el año 2004 a 2006 como jefe. No, en realidad 2007, que también sucede. No, es que no lo actualicé, ese no es el último, ¿no? Todos pasos en falsos, claro, que empiezan un poco a mermar la confianza en la persona que está enfrente. Exactamente, y nunca hay que olvidarse de que la persona que nos va a entrevistar, sea o no sea un psicólogo, es una persona que practicó, así como uno tiene que practicar con el currículum y con preguntas que ahora vamos a ir viendo. Claro, está entrenado en entrevistarme, está entrenado en ver mucho más allá de lo que dicen mis palabras, en ver mis gestos, en ver mis actos fallidos, en ver un montón de cuestiones que hacen con que termine viendo cuando estamos mintiendo. ¿Sí? Y nos quedaría como punto previo al contacto, como decíamos, personal, el tema del horario, ¿no? De cómo planificar mi llegada. Exactamente. A ver, estamos en una ciudad en la cual no hace falta explicar lo complicado que es llegar de un lado para el otro. Entonces, a ningún entrevistador le gusta tener el candidato una hora antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente tiene una agenda con muchas personas para entrevistar y cosas para hacer, entonces molesta que uno esté una hora antes, pero tampoco hay que llegar un minuto después. Entonces, seamos previsores. Como en toda cosa importante, cuando vamos a dar un examen a la facultad o lo que fuere, es preferible que estemos 40 minutos antes en la esquina en un bar, dando una vuelta a la manzana, repasando mentalmente todo lo que entregamos de nuestro currículum, pero que lleguemos entre 5 y 10 minutos antes a la entrevista. Perfecto. Bueno, estamos con toda la preparación, todos los pasos previos. Ahora, luego de la búsqueda de la semana, vamos a ir al momento clave, culmine, donde empiezan las preguntas y desde mi punto de vista, también por la experiencia de todos los días, empiezan las fallas, ¿no? Con preguntas que parecen sencillas, pero que por debajo están buscando conocer algunas cosas y a veces uno da una respuesta que dice no pasa nada y es la respuesta que a uno lo elimina, ¿no? Bueno, entonces antes de sentarnos cara a cara y de seguir ahondando en la entrevista, 11 de la mañana, 14 minutos, les recordamos que lo que llega enseguida es la búsqueda de la semana, estarse atentos, humanosconrecursos@guidinirodil.com. Sugiriéndote. Transmite Millennium. A continuación presentamos la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. No está de más, antes de adentrarnos en la búsqueda, contarles que pueden escribir a humanosconrecursos@guidinirodil.com. Y en esta oportunidad, Cecilia, estamos buscando un perfil amplio, porque tenemos muchas vacantes para posiciones de analistas contables, para muchas de nuestras vacantes para centros de servicios compartidos. Y acá hago un paréntesis. ¿Qué es un centro de servicios compartidos? Es una organización, generalmente son filiales de empresas multinacionales, que prestan servicios generalmente más transaccionales a otras filiales del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la contabilidad de una compañía multinacional se lleva toda desde Buenos Aires, o procesos como pueden ser la liquidación de los sueldos y demás. ¿No? Entonces hay diferentes locaciones, generalmente en Argentina, en el sudeste asiático, en Europa, lo que era Europa del Este y demás, y desde ahí el mundo cada vez más global permite esto, que se trabaje virtualmente, ¿no? O sea, que yo le liquide el sueldo a una persona que por ahí está trabajando en otro punto del planeta. Absolutamente, porque tiene que ver con la economía de costos de procesos. En el fondo el proceso es muy parecido, lo que cambia obviamente son las variables dentro del proceso. Entonces, estos centros de servicios compartidos han tenido mucho desarrollo en lo que es la parte contable, ¿no? Porque es un proceso que es más fácil de alguna forma de centralizar. ¿Qué buscamos entonces? Básicamente contadores, y como es una función global, con manejo avanzado del idioma inglés, ¿no? Esta es una muy buena oportunidad, como digo, para contadores. También un administrador, pero que le guste la parte contable, que los hay, pero bueno, el administrador es una carrera más amplia que también puede irse hacia el marketing. Esos por ahora no los queremos. Sí queremos a los contadores y administradores que tengan un manejo avanzado del idioma inglés para estos centros de servicios compartidos, que dan oportunidades de trabajar globalmente. A veces hay viajes, hay mucha capacitación, hay rotaciones y la posibilidad de trabajar en un entorno global. Y para aquellos que tienen este manejo del idioma inglés, ejercitarlo, pero no solo a nivel lectura. Uno está constantemente hablando con compañeros de trabajo en otras partes del mundo. Entonces,
No importa la experiencia, puede ser gente sin experiencia laboral o gente con experiencia, da igual porque hay posibilidades para todos. Pero básicamente, como dije antes, entonces contadores o administradores con un manejo avanzado del idioma inglés los pueden escribir. Y son varios además los que se necesitan. Tenemos muchas vacantes, con lo cual no importa el que escriba primero, todos van a tener su oportunidad. Todos van a tener su oportunidad, pero claro, si nos lo hacen saber a humanosconrecursos@guidinirodil.com. 11:22 minutos, hoy en Humanos con Recursos, y después de la búsqueda nos volvemos a adentrar en la entrevista. Ya hablamos de la previa, de la importancia del currículum, de la puntualidad y de que con tiempo hay que prever ese encuentro, pero ahora nos vamos a sentar delante del que nos entrevista. Así es, y por eso estamos conversando con Leonardo Regueiro, que es un especialista en recursos humanos, y ahora estamos con el tema de las preguntas, ¿no? Leonardo, ¿qué preguntas concretas para ir a los casos prácticos, los que pueden estar escuchando, nos hacen generalmente fallar en una entrevista y cuál podría ser una respuesta adecuada? Bien, a ver, una cosa que tenemos que tener siempre presente, ahora vamos a ver un par de ejemplos, es sobre todo meternos en un buscador y buscar preguntas de entrevistas laborales. Ahí van a salir 100.000 preguntas distintas. Y como todo está en la práctica, lo mejor que podemos hacer es mielinizar nuestro cerebro, practicar un montón de preguntas y las respuestas, ¿con quién? Con mi espejo, con mi madre, con mi padre, con mi novio, con mi novia, con mi esposa, con quien fuere, pero practicar, ¿sí? Entonces, yo he tomado un par de preguntas, pero en realidad hay infinitas posibilidades de preguntas. Entonces, dentro de las preguntas que se me fueron ocurriendo es, ¿qué te llevó a dejar de trabajar en esta empresa? ¿O por qué querés dejar de trabajar en esta empresa? ¿O por qué trabajaste tantos pocos años o tantísimos años dentro de esta empresa? Entonces, dentro de las cosas que pensé, bueno, en principio nunca está bien visto que un candidato hable mal de la empresa en la cual estaba trabajando o de la cual está trabajando. Es muy frecuente. Me quiero ir de acá porque es un desastre. No. Exactamente, no. Por más que la empresa efectivamente sea un desastre, ¿sí? Pero no está bien. Nunca está bien hablar mal de nadie, tampoco está bien hablar mal de una empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que me va a estar tomando va a decir, bueno, entonces si no le gusto yo, también va a andar hablando mal en el mercado de mí. Entonces la idea es no hablar mal. Pero no por no hablar mal, uno no puede ser fiel a su forma de ser y decir las cosas que piensa sobre la empresa en la cual estuvo. Entonces puedes decir, bueno, mira, yo en realidad no coincidía en determinadas cuestiones, pero bueno, quiero ampliar mi espectro laboral, por lo tanto quiero seguir creciendo. Ahí no tenía muchas posibilidades de crecer, la verdad que mi jefe era fantástico, pero es muy joven y yo también soy joven, entonces mis tiempos no van con los tiempos de la empresa, prefiero dar un paso al costado y crecer profesionalmente en otro lado, por eso estoy ampliando mi espectro. Perfecto. Entonces de esa forma no quedas mal porque no hablas mal de la empresa, pero al mismo tiempo das un claro indicio de que te quieres ir a otro lado y quieres ampliar tu espectro. Perfecto. Hay otra pregunta que es bastante clásica, puede estar un poco no tan en uso, pero suele suceder en la mayoría de los casos, que tiene que ver con cuáles son algunas de tus fortalezas, pero vamos a ir mejor al punto de cuáles son algunos de tus debilidades o aspectos a mejorar, ¿no? Y con esa pregunta, ¿qué pasa, Leonardo? Bien, hay algo muy maravilloso y es que la gente suele cambiar perfectamente cuando le decís, bueno, decime 1 o 2 debilidades tuyas. La persona te dice claramente una fortaleza suya. Entonces te dice, lo que pasa es que yo soy muy ordenado. La verdad que el tema que tengo extremadamente ordenado. Extremadamente ordenado. Entonces vos decís, bueno, entonces si eso es tu debilidad, ser tremendamente desordenado, estamos en el horno. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, entonces, lo que suele pasar es que a ninguno de nosotros nos resulta fácil admitir nuestras debilidades, pero todos las tenemos. Y no está mal tenerlas, y no está mal admitirlas. Lo que uno sí puede hacer, y de ahí la importancia de venir practicando, es, bueno, si yo tengo tal debilidad, qué sé yo, soy muy ansioso. Bueno, puedo plantear que soy ansioso, pero también puedo pensar en de qué manera encuentro paliativos a esa ansiedad, contrarresto esa ansiedad. Entonces, esa debilidad que tengo, soy muy desordenado, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿cómo llego a asegurarme de hacer cuestiones que me ayuden en ese desorden? O soy tremendamente olvidadizo, la verdad que necesito tomar un tónico porque me olvido de todo. Bueno, me olvido de todo, pero lo tengo todo anotado. En mi agenda, en mi celular, en mi tablet, en estos papelitos, pero no se me pasa nada. ¿Por qué? Porque todo lo tengo contrarrestado. Pero la debilidad existe. Entonces la puedo mencionar en la entrevista y no está para nada mal. Así es, y eso también está implicando un primer paso de análisis personal, ¿no? O sea, si uno va a una entrevista y no, claro, de autoconocimiento, ¿no? Y uno dice, no tengo ninguna debilidad, o nunca me puse a pensar, que también puede ser una respuesta honesta. Bueno, lo que estamos acá recomendando es hacer ese ejercicio antes, y como bien dijo Leonardo,
identificarla es un primer paso. Para corregir algo que está mal, lo primero es saber qué está mal y después, bueno, ver qué acciones estoy haciendo como para corregir eso. Totalmente. Y una vez más, hay que reforzar el tema de entrenar en la entrevista, ¿sí? Esto de practicar con uno mismo es entrenar y hay que hacerlo. Es lo que más sirve a la hora de sentarnos frente a un entrevistador. Así es, y mientras ahora Leonardo nos cuenta tal vez la última pregunta, la última recomendación, eso pasa mucho porque generalmente los profesionales o más jóvenes o más seniors que son muy exitosos en su carrera laboral piensan que también lo van a hacer en una entrevista. Y no, si yo soy un perfecto gerente de finanzas, sí, pero la entrevista es otra instancia donde uno lo suelen desacomodar, sacar de la zona de confort y es como que le cambian el eje de decirme, bueno, a ver cómo da este costo, a decirme cuál fue tu mayor fracaso en tu vida. Y uno dice, no, pero ¿qué me hablan? ¿No? Entonces hay que practicar, hay que pasar. Yo siempre digo que siempre la próxima entrevista va a ser mejor que la anterior. Una nunca dijo todo lo que pensaba. Ay, me olvidé de esto, no preparé el otro, me preguntó esto. Bueno, la única solución es arrancar. ¿Qué más nos pueden preguntar, Leonardo? Exactamente. Bien, y después, una pregunta muy frecuente es, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? Entonces cuando te dicen, ¿qué tiene que ver esto con lo mío? Entonces por ahí yo estoy aplicando para una posición que es claramente un jugador de equipo, es un tipo que va a estar integrando un equipo y me han preguntado si me gusta trabajar en equipo o no, y yo le dije, sí, me encanta trabajar en equipo. Entonces me preguntan, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre pinto, a mí me encanta pintar, o juego al ajedrez, soy un excelente ajedrecista. Entonces claramente son deportes individualistas y van en contramano total a eso que expresé 5 minutos antes, que era... me encanta jugar en equipo. Entonces es una simple manera, en algo que parecía no tener nada que ver, en la cual el entrevistador está viendo claramente que vos estás faltando a la verdad. Claro. Así es, y como estas, hay muchas trampas, entre comillas, ¿no? Que se dan en los procesos de entrevista, donde de vuelta los candidatos pueden de alguna forma caer de vuelta, entre comillas, pero que en definitiva perjudican el resultado final, que es conseguir el trabajo deseado. La verdad que es un tema, como siempre decimos, súper extenso. Gracias, Leonardo, por compartir esto y dejarnos estas ideas. Ya lo estaremos invitando más adelante. Y bueno, como dijimos antes, dejamos los medios de contacto. Los vías de contacto con Humanos con Recursos para sugerencias, para pareceres, para la entrevista, para lo que quieran. humanosconrecursos@guidinirodil.com, que es el correo que siempre les proponemos, y si no, también pueden entrar, visitar y hacerse amigos de la página de Facebook que se llama Humanos con Recursos, o bien a través de Twitter encontrarnos en @guidinirodil. Gracias, Matías. Hasta la semana que viene. El miércoles nos volvemos a encontrar. Gracias, Leonardo. Hasta luego, gracias. Chau. 106.7. Sintonizaste Millennium. Da cuore.